Buenas tardes, amados. El pastor Pedro Saavedra les saluda. En los últimos 3 audios hemos hablado acerca de conocer la Escritura, un conocimiento básico de la Escritura. Ahora vamos a considerar y revisar la iglesia. Sí, necesitamos también conocer la iglesia, exactamente saber qué contiene, cuál es su contenido, qué es la iglesia. Es posible que muchos cristianos encuentren difícil contestar estas preguntas. Algunos dicen que la iglesia es el agrandamiento del principio de Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es entonces el principio de Cristo? El principio de Cristo es que Dios se añade al hombre. Por consiguiente, la iglesia es la suma total de Dios que está en todos aquellos que tienen a Cristo o que tienen a Dios mismo. La historia del cristianismo es una crónica del curso que el cristianismo tomó sobre la tierra, donde nos describe su desarrollo que tuvo en los pasados 2000 años o un poco más y la condición en la que se encuentra hoy delante de todo el mundo. Necesitamos tener el conocimiento de esta historia a fin de entender la condición del cristianismo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Asimismo, necesitamos recibir la revelación que nos transmite la Escritura, la palabra de Dios, a fin de ver qué es la iglesia que Dios desea. La iglesia tiene una característica única y la tuvo siempre y la tiene desde el inicio, la simplicidad. Esta característica no se halla en ninguna sociedad ni organización humana. Todo lo contrario, cualquier sociedad o organización humana tienden a complicar las cosas. Al principio la iglesia fue producida de una manera sencilla, sin la intervención de manos humanas. Hoy en día, con respecto al tiempo, la iglesia ha estado en la tierra por 2000 años, cuando se refiere al tiempo, y con respecto al espacio, la iglesia se ha propagado por toda la tierra. Sin embargo, en este proceso, la iglesia se fue deformando al pasar por manos humanas. El diseño original de Dios para la iglesia se ha ido alterando. La iglesia en los pasados 2000 años se propagó desde Oriente, vino al Occidente y ahora entre nosotros ya no se encuentra en su forma original. Recordemos, y esto pasa para cualquier objeto, ¿no? Si un objeto pasara de nuestras manos a la suya y pasara por otras 500 o 1000 manos, ya sabemos lo que le sucedería. De alguna manera se alteraría su forma. Debemos creer en Cristo y en la Biblia, pero no debemos creer en ninguno de los sismos originados en el hombre, llámese como se llame, ni siquiera el cristianismo en su forma actual. Cristo es inmutable. A través de los siglos muchas personas han tratado de cambiar a Cristo, sin embargo Cristo permanece igual. Cristo no pudo ni puede ser alterado. De igual manera la Biblia también es inmutable. Sin embargo, lo que llamamos cristianismo ha sido alterado tan drásticamente que hoy en día es imposible reconocerlo. Hoy en día a cualquier cosa es cristianismo y a cualquier cosa se le llama cristiano. Debemos tener una fe absoluta en Cristo y en las Escrituras, pero debemos poner en tela de juicio cada uno de los asuntos y aspectos relacionados con el llamado cristianismo hoy. Por ejemplo, si nosotros vemos un edificio, una capilla, una catedral, debiéramos preguntarnos, ¿había capillas en la iglesia original? Cuando oímos el repicar las campanas de la iglesia, debiéramos preguntarnos, ¿la iglesia original tenía campanas? Cuando vemos la cruz y esos adornos y esas cruz grandes, debíamos preguntarnos, ¿la iglesia original tenía cruces? Cuando vemos el clero, esa clase dirigiendo y toda esa jerarquía establecida en la iglesia hoy, con mayor razón deberíamos preguntarnos, ¿había clero en la iglesia original? Con respecto a todo lo relacionado con la condición actual del cristianismo, muy seriamente debíamos preguntarnos si estas cosas realmente existían al principio. Hay demasiadas cosas en el cristianismo que no son conforme a la Biblia. Sin embargo, en la iglesia verdadera, todo debe conformarse a la Escritura. En la medida que crecemos en Cristo, poco a poco descubriremos que el cristianismo y las llamadas iglesias locales están llenas de prácticas que no encontramos en la Escritura.
y hay ausencia de muchas de las cosas que sí están en la Escritura. Tal vez con un poco de exageración. Se ha cambiado casi todo, salvo las verdades fundamentales, tales como el hecho de que Jesús es nuestro Salvador y de que Jesús es el Dios verdadero. Es por esta razón que debemos poner en tela de juicio al cristianismo actual. Debemos examinarlo a la luz de la Escritura y por revelación del Espíritu Santo. Repetimos que la característica principal de la iglesia original, y vamos a usar esta palabra varias veces, es su simplicidad. Era tan sencilla que ni siquiera tenía un lugar físico para adorar, como no tenía una catedral, un edificio, no, que es algo que hoy se valora mucho en el cristianismo. Los creyentes se reunían como base en sus hogares y a veces en plazas públicas, otras veces en el pórtico de Salomón, para la celebración unida de todos. Era prácticamente una iglesia de 2 salas en los hogares y una celebración pública donde encontraran lugar. El concepto de construir lugares físicos para adorar a Dios era inexistente hasta que se produjo la degradación de la iglesia bajo el catolicismo romano. La Iglesia Católica Romana introdujo en el cristianismo costumbres y prácticas paganas, hermanos, y aún siguen y siguen y siguen. Y los que decimos no pertenecer o no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, hemos de alguna manera importado muchas de esas prácticas y costumbres paganas, incluyendo aún la idolatría. Los eruditos de la arquitectura y todos estarán de acuerdo en los principales libros que usted vea de las grandes edificaciones. Usted encontrará que los mejores edificios y las estructuras del mundo antiguo allá en Europa son las catedrales. Por ejemplo, se ha dicho que la Catedral de San Pedro en el Vaticano se construyó a un costo de 90 millones de libras esterlinas, una cantidad que en dólares habría que multiplicar no sé cuántas veces. Eso nos muestra en cuánta estima se tienen las catedrales y los edificios en el cristianismo degradado. El templo en el Antiguo Testamento era un edificio físico y los templos o santuarios también de los ídolos gentiles eran construcciones físicas. Los judíos consideraban que el templo santo era la mejor construcción que tenían. El templo original fue destruido y el segundo templo tardó después 46 años en ser construido. Sin embargo, cuando originalmente la iglesia fue establecida, la adoración a Dios no se llevaba a cabo y el Señor lo dijo, ni en este monte ni en Jerusalén, sino en el Espíritu. Juan 4, 21, 23. Lo único que le interesa a Dios es nuestro espíritu, lo que se está edificando en el hombre interior. Por esta razón, la Biblia nos dice que individualmente nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto significa que Dios mora en nosotros. Puede ver 1 Corintios 6, 19, Efesios 2, 22. Corporativamente, la iglesia es la casa de Dios, la morada de Dios. Esto significa que Dios mora en la iglesia. 1 Tesalonicenses 3, 15. Por lo tanto, la iglesia no es un edificio físico para adorar de forma religiosa. Según el concepto religioso del hombre, una casa que es usada para las reuniones de la iglesia es diferente a cualquier otra casa. Por supuesto, un salón de reuniones y una casa común son diferentes, pero la diferencia estriba únicamente en el propósito para el cual se usan y no en el hecho de que uno sea un lugar santo y el otro sea un lugar común. La iglesia primitiva era igual. Consideraba las cosas físicas como algo secundario. La iglesia, una vez más, amado, es verdaderamente sencilla. Véala en el libro de los Hechos. Es tan sencilla que pareciera no tener nada que ver con reglas o preceptos. Sin embargo, hoy en día tal parece que no podemos partir el pan ni adorar al Señor a menos que no tengamos reglas, piano, mesa, un mantel. Amados, esta es una situación degradada y deformada. Es posible que alguien diga que las catedrales de la Iglesia Católica son imponentes, que los cánticos sagrados son solemnes y que los obispos y esos pastores vestidos inspiran reverencia. Esto muestra que jamás se le ha ocurrido
que estas cosas corresponden a una situación deformada. Si por algún momento abriéramos los ojos y veamos que todo eso ha sido heredado de una deformación de la iglesia, no las apreciaríamos. Como hijos de Dios tenemos que comprender que todas las cosas físicas finalmente serán destruidas. Debemos edificar únicamente con las cosas que son espirituales. Al cristianismo degradado siempre le gusta mostrar a las personas lo que posee. Su gran piano, su órgano, su hermoso púlpito y una fachada bellísima. No debemos ser así. La iglesia no necesariamente recibirá más de las bendiciones de Dios si logra conseguir un espléndido edificio. En lugar de ello, la verdadera bendición de Dios, que es su Hijo, es cuando la iglesia tiene la presencia de Dios, su vida, su poder, su fuerza, y es creciente la manifestación de la presencia de su Hijo. A veces los creyentes tienen el deseo de reunirse al aire libre, pero a algunos les preocupa que no haya entonces un podio ni un piano, ¿no? En realidad la iglesia originalmente no tenía estas cosas. Las cosas físicas son secundarias, porque lo que estamos edificando, lo que el Señor está edificando no es algo físico, sino algo espiritual. Recuerden que Él dijo: yo edificaré mi iglesia, donde las personas son fortalecidas en su interior. Esta es la intención de Dios. La iglesia no es un edificio físico, sino un edificio espiritual. Por otra parte, en la iglesia primitiva tampoco había jerarquías. Sin embargo, hoy en muchas organizaciones cristianas hay hasta se destaca una clase especial de personas, el clero. Oh, sí, así le llamó la Iglesia Católica, y nosotros decimos: no, eso está desechado. Pero, amado, seguimos sosteniendo esa jerarquía, tal vez con otros nombres diferentes. ¿Es esto conforme a la Escritura? Usted puede servir a Dios y yo también puedo servirlo. Es más, ambos tenemos el llamado a servirlo como sacerdote, con el llamado sacerdotal. Todos podemos servir a Dios. ¿Hay alguna diferencia entre su servicio y el nuestro? Quizás tengamos diferentes funciones y énfasis, pero en esencia su servicio y el nuestro no deben ser diferentes. Si todos deseamos lograr la meta original de Dios, cada uno de nosotros debe servir a Dios. Vea 1 de Pedro 2:9. En la iglesia primitiva todo creyente era alguien que servía, y hasta ese servir, amado, se ha ido degradando. Hoy parece que el servir a Dios solo se limita a hacer cosas para Dios sin ni siquiera saber si se originaron en Él. Antes de ser salvos, los creyentes primitivos vivían para Mamón. Sí, esta es una palabra aramea, Mamón. Se refiere, vivían para sus riquezas, beneficios, tesoros. Pero desde el día en que fueron salvos, fueron sacados del mundo y apartados para el Señor, para el sacerdocio santo. Aunque todavía tenían sus ocupaciones, estas eran únicamente un medio de subsistencia. Su ocupación principal era servir a Dios, como corresponde al llamado inicial del Eterno cuando sacó a su pueblo de Egipto. Y esa es la función sacerdotal para la que el Eterno se levanta un pueblo. Debemos ser como los primeros creyentes en esto. Si deseamos servir a Dios, nuestros trabajos deben ser para nosotros una ocupación secundaria, simplemente un medio para ganarnos la vida. Debemos comprender que ya no vivimos en esta tierra para ganarnos la vida, sino para servir a Dios, para ejercer nuestra función como sacerdotes. Los primeros apóstoles y discípulos vivieron de esta manera. ¿Cómo llegamos a tener jerarquía? Veremos un poco más sobre el desarrollo de esta jerarquía en el próximo audio, amados. Gracias y paz del Señor.